Mi siguiente invitada es Sabrina Naimark. Ella es fundadora y directora de la Fundación Impacta. Y un tema de un mundo tan visual como el actual, un mundo digital, donde pues, las pantallas de ordenadores, de televisores, están jugando un rol importante. Hoy, ¿qué hacer en un mundo de este tipo de tecnología con discapacidad visual? Sabrina, buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio. De Bueno, verdad que así como lo mencionabas, sí, em, nosotros como a todos nos ha tocado readaptarnos y poder entender de qué manera podemos seguir creando proyectos de impacto social desde la casa. Y nos hicimos una sola pregunta que es, ¿qué hacemos nosotros para incluir a las personas con discapacidad visual? Porque con la pandemia se maximizó una nueva forma de comunicación que es 100% digital y sin saber, desde el desconocimiento, no hemos sido conscientes que las personas con discapacidad visual son uno de los grupos más afectados de la pandemia, claro. porque ellos no pueden ver. Bueno, ¿cómo hacen? Porque realmente, esta pandemia ha sido una especie de gran catalizador a hacer el mundo más digital y mucho más tecnológico, donde uno pues tiene que usar casi todos los sentidos al mismo tiempo. Correcto, entonces nosotros haremos un panel sobre la discapacidad visual Sí, que va a abordar el tema de cómo crear más accesibilidad para personas con discapacidad visual en todos los medios digitales de manera educativa y social. Y justo eso es lo que queremos enseñar, que la gente esté un poquito más sensible y consciente de que no son las herramientas, sino la manera en que las usamos, porque ya está en nuestro poder de manera individual poder aportar un granito de arena y hacer de las redes sociales unas más accesibles, como por ejemplo, en Instagram hay una opción que nosotros antes de postear una foto podemos apretar la opción que dice texto alternativo. Y eso permite que las personas con discapacidad visual y su lector de pantalla sí, puedan leer la imagen de Instagram. Entonces son simplemente herramientas que ya existen, que nosotros como sin saber, desde el desconocimiento, como dije antes, no lo estamos implementando suficiente. Y es claro. por eso que queremos hacer este panel. Este martes a las 7 de la noche vamos a contar con testimonios, expertos, psicólogos y artistas que van a hablar desde su propia perspectiva cómo ha sido la pandemia para ellos, el proceso de adaptación y cómo les ha tocado lidiar con este nuevo cambio, ya que todo se cambió de manera virtual y ellos o sea, no pueden ver físicamente. Claro, Muchas veces el lenguaje también, que nosotros decimos, ahora hagan esto o miren esto, claro. o saludamos sin hablar. Entonces hay veces también el lenguaje que usamos. Bueno, otra cosa importante es las secuelas que va a tener este COVID. Se te habla mucho de pérdida de olfato, se habla mucho de pérdida de gusto, se habla mucho de pérdida de memoria, pero también de un incremento de los casos de diabetes que mal cuidadas pueden terminar en una discapacidad visual. Es decir, se ha Sí, previsto cómo va a ser la evolución de personas con esta discapacidad más allá de la pandemia. mira, la verdad es que con el tema de la discapacidad visual, yo sí pienso que el tema de la accesibilidad digital se va a tener que mejorar porque esta nueva adaptación se va a mantener. A mucha gente le ha hecho más cómoda el acceso digital, pues. Entonces es simplemente encontrar cuál es la manera de enseñarle especialmente el ambiente laboral cómo adaptarnos a poder crear las redes sociales y el contenido digital más accesible. Ujú, Porque sin pensarlo, son personas que estamos dejando por fuera. claro, Entonces es muy interesante escuchar ya de una perspectiva directa de personas que les ha tocado adaptarse. Como dije antes, va a ser un panel enfocado más en el tema de cómo crear la educación accesible, más accesible de manera virtual y cómo crear el contenido en redes sociales más accesible. Entonces, va a ser muy interesante ver cómo, o sea, la pandemia definitivamente ha sido un cambio drástico para personas con discapacidad visual. ujú, Y es como simplemente entender cuáles son las mejores vías para disminuir las dificultades de estas personas, que simplemente sin querer las estamos excluyendo de toda esta nueva adaptación. Entonces claro.
es más entender su punto de vista y poder estar conscientes de que sí está el poder en nuestras manos, de empezar a usar las herramientas correctas. Bueno, repitemos, martes, Fundación Impacta tiene un panel. Sí, el martes 16 a las 7 de la noche haremos el primer panel sobre la discapacidad visual, que se llama Ayúdame a ver lo que tus ojos ven. Y vamos a enseñar sobre la perspectiva de cómo, la perspectiva de personas con discapacidad visual, de cómo ha sido para ellos el cambio a lo digital, y nos van a enseñar sobre cómo crear una educación virtual accesible y cómo crear el contenido digital accesible. Y no quiero que se les olvide que las personas con discapacidad visual pueden sonreír aún así cuando nunca han visto a alguien sonriendo. Bueno, ya saben, entonces, gracias por esta participación. Recuerden, el próximo martes, Fundación Impacta.